Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro canal Electrónica, Programación y Telecomunicaciones. A continuación hablaremos de los pasos a seguir para el diseño de amplificadores RF, teniendo en cuenta que se basará en los siguientes requerimientos. Una frecuencia de operación de 1.8 GHz y una potencia de salida de 20 vatios, usando para su análisis parámetros S o de dispersión y la carta de Smith. Teniendo en cuenta los parámetros de diseño, se decide trabajar con el transistor ATF34143, el cual proporciona una baja figura de ruido, un fácil control de poder, buena estabilidad térmica y una alta ganancia. Además, según sus características, posee los siguientes parámetros de dispersión para un voltaje de 3 voltios y una corriente de 20 mA aproximadamente. El siguiente paso es definir la red con la que se trabajará, como se muestra a continuación. Ahora se define la matriz de parámetros S teniendo en cuenta la frecuencia de 1.8 GHz. Como se hace necesario el uso de estos parámetros en forma rectangular, se procede a su transformación dando como resultado la siguiente matriz. Siguiendo con el diseño, se realiza el análisis de la estabilidad del transistor debido a que para la frecuencia antes mencionada no se cumple el factor de Rowlett. Estas regiones deben cumplir con ciertos parámetros en función de los coeficientes de reflexión del transistor. Y estas ecuaciones establecerán unas regiones de estabilidad delimitadas por círculos donde se cumplirá el caso límite para los coeficientes de reflexión, es decir, donde su magnitud se hace 1. Después de un trabajo analítico podremos obtener las ecuaciones de radio y centro de la circunferencia que cumplen con la condición de estabilidad, tanto para entrada como para salida. Estas, en función de un factor delta definido también por los parámetros del transistor. Una vez calculados los valores de radio y centro, se puede pasar a dibujarlos sobre la carta de Smith. Por facilidad de análisis, se utiliza la herramienta software Microwave Office para graficar estos círculos. El círculo que se utiliza es muy simple, en este solo se polariza el transistor, se escoge la frecuencia de trabajo y la herramienta dibujará los círculos de estabilidad del transistor, donde el círculo de estabilidad del generador está ubicado con azul y el círculo de estabilidad de la carga con rojo. Las regiones estables siempre serán las que incluyan al centro de la carta, esto quiere decir que para el círculo rojo la zona estable estará dentro de él y para el círculo azul afuera. Esto nos sirve para determinar bajo qué condiciones podremos diseñar las etapas de adaptación. Ahora bien, una vez asegurada la estabilidad, el diseño se puede guiar hacia la optimización de la ganancia o hacia la optimización de la figura de ruido. En nuestro diseño optamos por la primera, donde al igual que la estabilidad encontraremos lugares geométricos en la carta de Smith que nos ofrezcan una ganancia deseada. Estos están definidos por los círculos de ganancia constante. Ahora bien, los circuitos de ganancia constantes estarán definidos por unas ecuaciones que, al igual que para el caso de la estabilidad, se dividen para el plano de la carga y para el plano de la entrada. Estas ecuaciones estarán en función de los parámetros S, del factor Rowlett y de unos factores de ganancia GL y GS, que representan la relación entre la ganancia conseguida y la máxima. El software Microwave Office nos proporciona estas gráficas, donde para la misma frecuencia tendremos diferentes círculos de ganancia. Una vez conocidos estos círculos, podemos elegir los factores de reflexión del transistor de entre los diferentes valores de los círculos. Es recomendable elegir los que están más cercanos al origen, para que de esta forma la desadaptación sea la menor posible. Una vez escogido el círculo de ganancia que deseamos tanto para la entrada como para la salida, debemos escoger el valor de los coeficientes de reflexión que estén en la intersección del círculo y una línea que une el centro de la carta con el centro del círculo. Ya con estos valores podemos calcular los valores de la red de adaptación usando la carta de Smith de la siguiente manera. Ubicamos el punto de magnitud y el ángulo de coeficiente de reflexión y tendremos la impedancia que se ve desde generador o carga según sea el caso. Pasamos al valor de admitancia simétrico respecto al origen. Nos movemos hacia el generador o la carga dependiendo del coeficiente de reflexión que escojamos, hasta cruzarnos con el círculo del coeficiente. Esta será la longitud del stub.
La distancia entre ese punto y la admitancia será la longitud de la línea en serie. Como nos podemos dar cuenta, este análisis se basa en adaptar el transistor a la entrada y salida con un estudio en serie, teniendo en cuenta los criterios de estabilidad y ganancia previamente estudiados. Este tipo de adaptación la hemos visto en el curso de medios de transmisión. El diagrama final del circuito no muestra gran complejidad. En este podemos ver las redes de adaptación cuando se stubs en serie, uno a cada lado del transistor. Estos pueden ser diseñados con microcinta. Este tipo de análisis, al darnos un valor de ganancia constante, permitirá una potencia de salida constante, que en nuestro caso será de 20 vatios, siempre y cuando la entrada también sea constante y se ajuste a la ganancia. Como el transistor soporta una potencia de entrada mucho mayor a 20 vatios, no hay necesidad de análisis adicionales. Por último, podemos escoger una red de polarización DC que cumplirá con los siguientes requisitos. Fija el punto de polarización del circuito. La señal RF no debe introducirse en el circuito DC. El circuito RF no debe verse afectado por el circuito DC. Los circuitos RF exteriores no deben verse afectados por la polarización del circuito en cuestión. Como conclusiones, podemos rescatar que, antes de empezar con un diseño de amplificadores, es de gran importancia tener en cuenta las especificaciones que nos piden, para de esta forma poder escoger el dispositivo que mejor se ajuste a estas. El uso de un software de diseño, como en nuestro caso Microwave Office, es de gran importancia, ya que ayuda a obtener datos de gran relevancia antes de la implementación. Esperamos que les haya gustado el video, nos vemos en una próxima ocasión, no olviden suscribirse a nuestro canal.